Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Nos encontramos de fiesta porque nuestra Universidad de Colima cumple 80 años de intensa y productiva vida académica. Mientras tanto, nuestra facultad cumple 62 años de trayectoria. Estamos transmitiendo en vivo desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, México. Nos hemos reunido para, aún en la distancia, continuar con la tradición de iniciar nuestro ciclo escolar septiembre 2020, febrero 2021, con este acto académico tan significativo para nuestra comunidad universitaria y que hoy, gracias a la tecnología, puede ser compartido no solo con nuestras y nuestros estudiantes y docentes, sino con un gran número de personas al exterior de nuestra casa de estudios e incluso de nuestro país. En efecto, esta transmisión puede ser seguida a través del canal de YouTube de la Facultad de Derecho UCOL y del Facebook oficial de esta unidad académica, Facultad de Derecho Oficial. Asimismo, informamos a ustedes que este evento podrá ser consultado posteriormente en el citado canal. Qué mejor inicio de semestre para nuestra comunidad que contar con la presencia de uno de los filósofos del derecho más prominentes de nuestro tiempo, un académico con sólida trayectoria académica y vasta producción científica. Bienvenido a su casa, doctor Manuel Atienza Rodríguez. Como primer punto del orden del día, tengo el gusto de presentar a los integrantes del Presidium virtual que hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, en representación del maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima. También con nosotros el doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, secretario general de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, Asociación Civil. El doctor Manuel Atienza Rodríguez, docente de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, y el director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, doctor en Derecho Enoc Francisco Morán Torres. Como invitados especiales se encuentra con nosotros el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad de Colima, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, estudiante José Manuel Velázquez Guerrero, presidente de la Sociedad de Alumnos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, en representación de nuestro rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima. Muchas gracias. Muy buenos días en México, buenas tardes en España. Saludo con aprecio al doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, secretario general de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica. Agradezco la presencia de nuestro invitado a disertar esta mañana, al doctor Manuel Atienza Rodríguez, docente de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Bienvenido a través de estos medios virtuales que nos acercan a España y a México. Saludo con aprecio al estudiante José Manuel Velázquez Guerrero, presidente de la Sociedad de Alumnos de esta facultad. De igual manera, reciba un caluroso saludo a estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo de este plantel. Saludos al doctor Luis Moreno Diego y a la maestra Susana González Méndez. También, por supuesto, doy gracias al doctor Enoc Francisco Morán Torres por su gentileza de invitarme a este evento y que además me honro en asistir con la representación del maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de nuestra alma mater, de quien también reciban un saludo afectuoso y agradece que el día de hoy nos estemos congregando en este recinto virtual a través del canal de YouTube de la Facultad de Derecho para hacer la apertura al nuevo ciclo escolar en el marco del 80 aniversario de la Universidad de Colima con este Lectio Brevis, que en este semestre nos honramos en tener con nosotros al doctor Manuel Atienza Rodríguez, quien, como verán enseguida al escuchar la lectura de su síntesis curricular, tenemos la oportunidad de tener con nosotros a un académico universitario, quien tiene una vasta producción científica jurídica, además de su trayectoria como uno de los mayores exponentes internacionales de la filosofía del derecho. La Universidad de Colima, así como la Facultad de Derecho, se complace que en este día nos hayamos congregado, además de los y las estudiantes, docentes y directivos de esta facultad, también con las personas que desde su ámbito laboral contribuyen a la construcción del Estado de Derecho y para quien sin duda la reflexión en torno al tema central de la Lectio resulta interesante y de gran valía. Por ello, es que todos y todas ustedes reciban un saludo de parte de nuestro rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava,
que también ustedes saben, este mismo día, en punto de las 10 horas, estará ofreciendo un mensaje a toda la comunidad universitaria para el arranque de este semestre, haciendo uso igual de las formas de plataformas de comunicación como esta. Quiero concluir mi participación agradeciendo la invitación de manera personal, así como a nombre de quien hoy represento en este acto, pues este día estamos teniendo además una cita con la historia, al ser parte de estos actores principales en este mundo interconectado que nos muestra cómo nuestras vidas personales y en el mundo académico ha venido a transformarse y a mostrarnos lo que ha significado para cada uno de nosotros la presencialidad, la cercanía física, y que ahora que tenemos que hacer uso de los medios tecnológicos para cortar esa distancia física, nos damos cuenta cuánto añoramos todo lo que anteriormente teníamos y que mientras estuvo tan cerca, muchos de nosotros no le habíamos dado la importancia, porque creíamos que siempre estaría presente en nuestras vidas. Bien, ahora estamos aprendiendo, todos juntos, estudiantes, docentes, directivos, de que tenemos que permanecer unidos y mostrar que somos resilientes y que de estos momentos saldremos comprometidos para seguir apostando por un mundo mejor, en donde habremos de revisar lo que hasta hoy hicimos, la manera en lo que le hemos apostado, a reconocer la importancia de los principios éticos y los valores. Enhorabuena, les deseo éxito tanto en este evento como en el semestre que hoy inicia. Muy buenos días en México y buenas tardes en España. Gracias. Como siguiente punto del orden del día, procederemos a escuchar la síntesis curricular del doctor Manuel Atienza Rodríguez, en voz del doctor Luis Moreno Diego, profesor de nuestra Facultad de Derecho y coordinador de la Comisión de la Lectio Brevis. Buen día a todos y a todas. Nuestra casa, Nostra Facultas Juris, reabre sus puertas el día de hoy a través de esas ventanas, vivenciando el gran acontecimiento de la ya tradicional Lectio Brevis, en este inicium que para los amantes de Minerva siempre es inquietante y apetecible. El inicium de este semestre y año académico 2020-2021 nos posibilita dimensionar magnánimamente nuestra experiencia académica con una disertación de un brillante docente e investigador de la Universidad de Alicante, España. Un hombre intelectual admirado y apreciado por nuestra comunidad jurídica colimense, mexicana, hispana e internacional. En efecto, con enorme entusiasmo, tengo el gusto de presentar al doctor Manuel Atienza Rodríguez, quien después de la deliberación y dictaminación de la Comisión de la Lectio Brevis de nuestra Facultad de Derecho y la correspondiente comunicación de nuestro director con nuestro distinguido invitado, está ahora con nosotros. Cito algunos párrafos de la mencionada dictaminación. Dice: atendiendo lo manifiesto en los lineamientos de la comisión, que a su vez mencionan, a partir del verano 2018, se realizará de la siguiente manera. En el primer semestre o semestre non, la lección será pronunciada por un docente externo, invitado, jurista nacional o internacional de reconocida calidad en la comunidad jurídico-científica conforme a los criterios que a continuación se enuncian. Cito solamente uno de ellos. La disertación que se presenta en la Lectio Brevis es fruto y expresión de una actividad de discusión e investigación previa, elaborada por el docente disertante en el marco de un programa de posgrado o resultado de una investigación personal que se ha discutido en foros y espacios regionales, nacionales e internacionales, o resultado también de una investigación concretada en la publicación de una obra de calidad científica o filosófico-jurídica. Finalmente, sigo leyendo la dictaminación. Finalmente, mediando la consideración y argumentación de los miembros de la Comisión de la Lectio Brevis, reconociendo en la persona del doctor Manuel Atienza Rodríguez una gran expresión y solidez de vida académica universitaria y de producción científico-jurídica, así como una manifiesta vocación universitaria y un fuerte compromiso con la investigación en nuestra área jurídica, la mencionada comisión dictamina que la lección inaugural del próximo semestre, septiembre 2020, febrero 2021, sea pronunciada mediante la disertación correspondiente por el doctor Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de la Universidad de Alicante, España. Ahora bien,
Termino la cita del dictamen. Ahora bien, algunos breves datos curriculares del doctor Manuel Atienza Rodríguez, entre muchos otros, son los siguientes. El doctor Atienza es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante. Fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social. Dirige la revista Doxa y el Máster de Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante. Es autor de muchos libros y artículos que versan sobre ámbitos muy diversos de su disciplina, como la teoría de los enunciados jurídicos, el marxismo jurídico, la bioética, la teoría y la técnica de la legislación, la ética judicial o la argumentación jurídica. Entre sus últimas publicaciones cabe destacar, entre muchas obras, destacamos El Derecho como Argumentación del año 2006, Curso de Argumentación Jurídica del año 2013, ¿Podemos hacer más? Otra forma de pensar el derecho, 2013, Filosofía del Derecho y Transformación Social, 2017, Comentarios e Incitaciones, 2019, y Una Apología del Derecho y otros ensayos que actualmente se encuentra en prensa. El día de hoy presenta la disertatio de nuestra lección sobre la dignidad. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Manuel Atienza. Bienvenido. Gracias. Ahora ha llegado el momento de escuchar la ponencia intitulada sobre la dignidad humana en voz del doctor Manuel Atienza Rodríguez, quien transmite en vivo desde Alicante, España. Pues muy buenos días y es para mí un gran honor participar en esta Lectio Brevis de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, que entiendo que celebra su 80 aniversario, de manera que muchas felicitaciones por ello y deseo a la institución pues los mayores éxitos, que quiere decir pues la capacidad para formar estudiantes en las diversas áreas que incluye hoy una universidad. Cuando se me invitó para dar esta conferencia, pensé que el tema de la dignidad humana era apropiado, porque yo creo que es uno de los conceptos más básicos realmente del derecho, por no decir quizás el más básico, si partimos de los derechos del Estado constitucional, aunque al mismo tiempo, si recordamos lo que es nuestra tradición de estudio de los conceptos básicos del derecho, pues seguramente, o con total seguridad, que no vamos a encontrarnos con el concepto de dignidad. En esto nosotros somos deudores de la concepción positivista de Kelsen, según el cual pues el derecho es un conjunto de normas coactivas y por lo tanto los conceptos básicos del derecho pues es el concepto de norma, naturalmente, el concepto de coacción, el concepto de responsabilidad, de deber, derecho subjetivo, etc. Y no aparece el concepto de dignidad, como en realidad tampoco aparece el concepto de valor, dada esa concepción típicamente kelseniana, que trata de separar el derecho de otros fenómenos sociales, de la sociología, y también de las cuestiones valorativas. Aunque Kelsen incluye, Kelsen se da cuenta de que naturalmente hay una referencia a los valores en los textos jurídicos que juegan un papel, por así decirlo, en la práctica del derecho, pero ve los valores como reducidos a normas. Así que diríamos que siguiendo a Kelsen, pues si la vida, si tiene sentido decir que en nuestros sistemas jurídicos la vida es un valor, eso se debe sencillamente a que hay diversas normas que protegen la vida. Por ejemplo, la norma que regula el homicidio y castiga al homicida con determinada pena. Pero siempre juega ese papel subordinado y en relación con las normas jurídicas, porque lo que son los valores propiamente morales para Kelsen tienen un carácter sencillamente subjetivo. Bueno, esa es la tradición de la que venimos y entonces por eso resulta
que el concepto de dignidad ha tenido un tratamiento jurídico, diríamos, muy escaso. A veces retóricamente, naturalmente es fácil encontrarnos con autores que hablarán de la dignidad, de su importancia, de su valor fundamental, etcétera, etcétera, pero mucho más raro es encontrarse con un análisis conceptual de ese concepto. Y curiosamente esto ha ocurrido también en el campo de la moral, hasta hace relativamente poco, porque en los últimos años se están escribiendo un buen número de trabajos, de libros, precisamente tratando de presentar un análisis filosófico del concepto de dignidad. Y esto, en relación con el derecho, pues es algo verdaderamente sorprendente, porque si uno abre prácticamente hoy cualquier constitución o abre las declaraciones de derechos en el ámbito internacional, empezando por la declaración de la ONU del 48 y luego los pactos del año 68, creo recordar, o las declaraciones de derechos referidos a la bioética, etcétera, etcétera, pues el número de referencias que se hace a la dignidad humana es enorme y el papel que se le hace jugar también es fundamental. Básicamente lo que en todos esos textos se viene a decir, también por cierto en el caso de la Constitución española, es que la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos. A veces se incluye junto con la dignidad algún otro concepto, algún otro valor, pero hoy es raro que falte una referencia a la dignidad. Y eso está también vinculado al papel tan relevante que juega la dignidad o las referencias a la dignidad en la discusión de muchas de las cuestiones que hoy resultan verdaderamente más polémicas en el campo de la ética y por lo tanto también en el campo del derecho. Poner algunos ejemplos. Pues a propósito del aborto, como sabemos, la Iglesia Católica, o en general los pensadores de inspiración religiosa, vienen a decir que el aborto iría en contra de la dignidad humana y quienes defienden la despenalización del aborto, pues más bien ellos ponen en primer lugar el valor de la autonomía, la libre elección, ¿verdad? Frente a el valor de la vida, que representaría precisamente la dignidad, tal como se entiende en una determinada concepción. O a propósito de la eutanasia, pues en España hay un movimiento muy fuerte que se denomina derecho a morir con dignidad. O sea que en este caso, si se quiere, se cambian un poco las tornas y los que solemos considerar como los pensadores progresistas que defienden la despenalización de la eutanasia, pues lo hacen en nombre de la dignidad, del derecho a una muerte digna. A propósito de la clonación o todo lo que tiene que ver con el uso de técnicas de reproducción asistida, podría decirse algo muy, muy parecido, aunque aquí también, sobre todo liderado por la Iglesia Católica, pues se suele entender que toda la manipulación del embrión y la utilización prácticamente de cualquiera de las técnicas de reproducción asistida iría en contra de la dignidad humana y por eso los autores de inspiración religiosa católica pues son partidarios de prohibir. En España, aunque creo que no solo, pero en España hace algunos años tuvo una particular importancia, una polémica a propósito de si estaba o no justificado que una pareja tuviese un bebé, tenían un niño que padecía una determinada enfermedad y entonces decidían tener otro bebé porque de esa manera iba a ser posible una operación de trasplante de médula ósea que pudiese salvar la vida del hermano. Y la Iglesia Católica se opuso de manera, diríamos, muy, muy drástica y habló del bebé medicamento. Quería decir que, según ella, el generar una nueva vida con el propósito de salvar otra, de salvar la del hermano, significaba instrumentalizar
la vida humana y en ese sentido iría contra el principio de dignidad, como ellos lo entendían. O también a propósito de la maternidad subrogada, que es un tema pues, de mucha discusión. Y en este caso, curiosamente, coinciden los que tienen una concepción religiosa con las feministas, yo diría, más radicales, porque unas y otras, hablo en femenino porque generalmente son mujeres quienes defienden esas posiciones, consideran que esa es una práctica que atenta contra la dignidad humana. O sea, que supone tratar a la mujer gestante como un objeto. No somos vasijas, es uno de los lemas que uno se encuentra, ¿no?, en las muchas manifestaciones que últimamente se han hecho al respecto. Mientras que aquí de nuevo diríamos que sería la gente de inspiración, eso que solemos llamar liberal, basadas en la autonomía, las que dirían que la institución pues no tiene por qué estar prohibida o no necesariamente prohibida o no completamente prohibida. O sea, que regulada de una determinada manera pues no atentaría contra ningún derecho básico, no atentaría en particular contra la dignidad, sino que sería una manera de promover la autonomía de los padres que no pueden tener de ellos mismos un niño y que entonces por eso pues recurren a esa institución, ¿no?, de la maternidad subrogada. Pero también, naturalmente, el viejo problema de la tortura y de los malos tratos, y cuando se critican esas prácticas, pues normalmente se hace, como es lógico y natural, en nombre de la dignidad humana. O sea que causar daño, dolor a una persona para conseguir, por ejemplo, que confiese o que una determinada información significa humillarle, significa tratarle como un medio y en ese sentido atentaría contra la dignidad humana. A veces hay una discusión a propósito de si hay alguna norma jurídica, de las que se encuentran en la Constitución o en cualquier parte del ordenamiento jurídico, cuyo valor sea absoluto, en el sentido de que no pueda ser excepcionado nunca. Normalmente las normas tienen excepciones, o sea, no se puede matar, pero a no ser que sea un caso de legítima defensa, estado de necesidad, etc. Y a veces entonces ha habido una cierta discusión a propósito de si hay alguna norma, alguna prohibición, algún valor que nunca puede ser excepcionado. Y se suele poner el ejemplo precisamente de la tortura. Nunca, en ningún caso, estaría justificado torturar a otra persona precisamente porque implicaría atentar contra su dignidad. Es una cuestión, por otro lado, compleja, porque bueno, hay un problema también de definición de qué entendemos por tortura. Ha habido algunos casos particularmente dramáticos o trágicos. Hay uno muy famoso en Alemania de hace algunos años, en el que la policía pues tenía información de que una determinada persona era el causante del secuestro de unos niños cuya vida corría peligro, se hacen con esa persona y entonces deciden torturarle, no por el afán de causarle daño, sino para tratar de salvar la vida de un conjunto, digamos, de chicos. Efectivamente, la policía le tortura, digamos, le causa daño para que esta persona diga dónde están esos niños en ese momento para poder salvarlos, y ya no pueden porque diríamos ya habían muertos, pero luego hay un pleito y se acusa de tortura a el policía y se le acabó condenando, precisamente entendiendo que eso era un atentado contra la dignidad humana. La ley fundamental de Bonn, que es la constitución, primero fue la constitución de la Alemania Federal, ahora la constitución de toda Alemania, y como consecuencia de lo que había sido la experiencia durante el nazismo, tiene un artículo donde dice que la dignidad humana es intangible.
y precisamente en aplicación, diríamos, de ese artículo, pues se entiende, o los tribunales alemanes entendieron que no cabía una excepción. O sea que ni siquiera en ese caso, diríamos, donde un policía causa daño a una persona con el único propósito de averiguar dónde están unos chicos para salvarles la vida. Y además, si la persona, diríamos, torturada era también el autor, ¿no?, del secuestro. Bueno, hay muchísimos otros casos que se han discutido mucho. Por ejemplo, uno muy famoso es el lanzamiento de enanos. En algunos bares en unas ciudades en el norte de Francia existía esa práctica en los bares, diríamos, de lanzar a personas de estatura muy baja, enanos, tomando cautelas de tal manera que no se les causaba ningún daño, pero hubo un pleito porque se entendía que eso y ellos consentían, por cierto, los enanos consentían, recibían a cambio un dinero, pero se entendía que no cabía excepcionar, ¿no?, el principio de no humillar, de no trato contra la dignidad. Y ese tipo de práctica también se consideró que atentaba contra la dignidad. Como ven, entonces, aquí hay una contraposición, se plantea muchas veces una contraposición entre la dignidad y la autonomía. Por ejemplo, lo que viene a decirse en este caso es que la autonomía, los deseos de una persona no puede prevalecer sobre la dignidad. Pero también a propósito de los derechos sociales, yo diría que los derechos sociales, que en mi opinión son la base de todos los derechos, porque naturalmente si uno no tiene asegurados los mínimos vitales, pues naturalmente se queda simplemente como flatus vocis, ¿no?, el hablar de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera. Pues la base de los derechos sociales, del derecho a la sanidad, del derecho a un mínimo que le permita a uno poder vivir y satisfacer las necesidades básicas, yo creo que también se encuentra en la dignidad humana. O sea que es un concepto omnipresente y que efectivamente comparece en prácticamente todas las grandes polémicas de los últimos tiempos, como es lógico. Pero lo que falta es un análisis adecuado, diríamos, en términos conceptuales. De eso, como antes les decía, existe muy poco. Claro, la dignidad es un concepto jurídico, yo les decía, yo creo que es seguramente el concepto jurídico más fundamental, a pesar de que, insisto una vez más, en nuestra tradición ha quedado completamente marginado, pero creo que eso muestra el carácter erróneo de esa concepción del derecho. Pero es un concepto también, claro, moral. Y entonces también la dignidad es importante porque nos pone de manifiesto, claro, la dificultad o la imposibilidad de separar tajantemente el derecho de la moral. Si resulta que la dignidad es un concepto que necesitamos manejar para resolver muchos problemas jurídicos, algunos de los ejemplos que antes he puesto, y si naturalmente la dignidad es también un concepto moral, de tal manera que la forma de entender la dignidad depende también de la concepción que se tenga de la moral, pues eso quiere decir que no va a ser posible, como tradicionalmente han pretendido los autores positivistas, partir de una separación tajante entre el derecho y la moral. Ahora, yo les decía, pues es un concepto insuficientemente elaborado y es también un concepto polémico. No es nada fácil de precisar el concepto de dignidad, pero no solamente esto, sino que existen opiniones completamente enfrentadas. O sea que, por ejemplo, a propósito de la maternidad subrogada, esta es una discusión en la que yo también he participado, algunos grupos están en contra de la maternidad subrogada diciendo que es un atentado contra la dignidad. Quienes lo defienden, a veces lo defienden basándose en el principio de autonomía y oponiendo la autonomía a la dignidad. Yo creo que no. Yo creo que hay que defenderlo porque precisamente la dignidad bien entendida no resulta aquí afectada. No resulta afectada, digamos, si se regula también de manera adecuada la maternidad subrogada.
porque por supuesto que ese tipo de práctica puede suponer un atentado contra la dignidad, pero diríamos, también un contrato puede concluirse y llevarse a cabo de tal manera que quede afectada la dignidad, imaginemos, de un trabajador. Muchas veces en la aplicación de una cláusula de un contrato, naturalmente, que supone la afectación a la dignidad de una persona. Pero eso quiere decir que la cláusula será la que habrá que anular, habrá que criticar, etcétera, etcétera, pero no la institución del contrato. O sea, me parece que algo parecido ocurre a propósito de la maternidad subrogada. Entonces digo, es polémica. Por lo tanto, no hay un único concepto de dignidad. Además, yo creo que es importante darse cuenta de que desde el punto de vista histórico, el concepto de dignidad es un concepto moderno. Claro, muchas veces se nos dice, el origen está en el cristianismo. No es así, por lo menos si es así con muchísimos matices, porque tal y como se maneja la noción de dignidad en la tradición cristiana, la dignidad representaba una cosa distinta a lo que representa hoy. No es el concepto que hoy tenemos de dignidad que va vinculada a la noción de igualdad. La dignidad es algo que se predica, digamos, de todos los seres humanos. Mientras que en el caso de la tradición cristiana, bueno, como se dice, cuando se habla a veces, si todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hay una cierta igualdad en un plano abstracto. Pero como sabemos, el cristianismo fue compatible con la existencia de la esclavitud, o en el caso mexicano, de la encomienda, que era un tipo de esclavitud, y fueron naturalmente los políticos y los religiosos cristianos los que defendían esto, ¿no? Bueno, recordemos además la famosa polémica de Valladolid, ¿no? O sea que la dignidad, tradicionalmente en el uso de la palabra dignidad, se suele señalar como una obra de Cicerón, el Tratado de los Deberes, de Oficios, como la primera vez en la que históricamente se habla de dignidad, pero dignidad representa un determinado estatus, un estatus civil, diríamos, un estatus religioso. Y en ese sentido, el que posee dignidad no son todos, sino justamente los que están en esa posición. Digamos, los nobles o luego los obispos, etcétera, etcétera, esas eran las dignidades. Y hay que esperar precisamente hasta la época moderna para que el concepto de dignidad adquiera otro sentido. El trabajo de Pico de la Mirándola sobre la dignidad humana, en este sentido, es muy relevante, ¿verdad? Y luego, el que yo creo que elabora ese concepto más o menos en el sentido en el que hoy lo entendemos y los manejamos es Kant. Pero entonces, hoy hay por lo menos dos conceptos en uso de dignidad. Uno es el concepto religioso. Por ejemplo, el concepto tal y como se usa en la Iglesia Católica, el concepto de dignidad, que como digo además, en las discusiones contemporáneas, pues es particularmente relevante. Todos los ejemplos que yo he puesto. Si, por ejemplo, tomamos la encíclica de Benedicto XVI del año 2008, que se titula justamente Dignitas Humanae, ahí este papa, que como sabemos es también un gran intelectual, pues hace una elaboración de este concepto que yo creo que se puede sintetizar por estos 5 rasgos. O sea, ¿qué es lo que se entiende por dignidad en esa tradición cristiana y particularmente católica? En primer lugar, la dignidad no solo se predica del ser humano nacido, sino que se poseería dignidad desde que se es un embrión, desde el momento de la concepción. Como saben, esta es una de las grandes discusiones, de las grandes cuestiones que dividen a quienes están discutiendo a propósito. Llevamos ya muchas décadas con esa discusión sobre el aborto. Segundo rasgo, la dignidad es una propiedad que no admite graduación. Se tiene o no se tiene. Es decir, desde el momento de la concepción
Según la Iglesia Católica, los seres humanos son dignos y tienen exactamente la misma dignidad. En tercer lugar, la dignidad tiene un sentido claro, religioso. El hombre posee dignidad por haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Entonces se suelen hacer referencias a pasajes del Génesis donde se dice esto. Cuarto rasgo. La dignidad es un valor absoluto y superior a los demás, y en particular a la autonomía. Y esto es lo que explica cuál es la posición de la Iglesia Católica en las polémicas a las que antes yo me refería. Y el quinto rasgo es que la dignidad tiene un valor universal, o sea, que es un valor que vale tanto para los creyentes como para los no creyentes. Se suele decir en los textos de la religión católica que para todos aquellos que actúan de buena fe deberían reconocer el valor de la dignidad humana. El concepto de Kant, que se encuentra básicamente, ¿no?, delineado en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, es un concepto distinto. O sea, este es el concepto religioso de dignidad. El de Kant yo creo que es un concepto laico y racionalista de dignidad. Como saben, para Kant la moral se representa, se formula en lo que él llama el imperativo categórico. Y el imperativo categórico tiene tres posibles formulaciones y una de ellas, que es la segunda, que es llamado el imperativo de los fines, es justamente el de la dignidad. Entonces lo que viene a decir Kant es que los seres racionales, a diferencia de las cosas, de los que no tienen esa característica de racionalidad, poseen dignidad y no pueden ser intercambiados y no pueden ser tratados como instrumentos meramente, porque son fines en sí mismos. Ese es el concepto clave de la concepción kantiana. El ser racional como fin en sí mismo. Y él lo formula de diversas maneras, pero probablemente la más famosa, ¿no?, de ellas, que el ser racional debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. Eso solamente es muy importante subrayarlo. Y no solamente como un medio. Es importante subrayarlo porque yo creo que en muchas de las discusiones a las que yo me refería, y particularmente a la discusión sobre la maternidad subrogada o el bebé medicamento, la clave está ahí. Que Kant no está diciendo que sea contrario a la moral tratar a otro ser racional, ser humano, tratarlo como un instrumento, como un medio. Cuando me toca explicar esto en la clase a los estudiantes, suelo decirles que naturalmente los estudiantes tratan a su profesor como un medio, como un instrumento para aprender algo. Para aprender, por ejemplo, el concepto de dignidad kantiano. Y por eso le preguntan y entonces ven en el profesor el medio que ellos tienen, como digo, para obtener un conocimiento. Claro, el estudiante que trata a su profesor como un medio para eso, no está atentando contra su dignidad. ¿Por qué? Porque no le trata solamente como un medio, le trata como un medio, como un instrumento, pero también le reconoce el valor de una persona, o sea, de un fin en sí mismo. Entonces, por eso, ¿verdad?, el adverbio este solamente tiene una importancia esencial. Lo que está diciéndonos Kant es que no podemos tratar a otro solamente como un instrumento, como ocurre, por ejemplo, con la esclavitud o como habría ocurrido con la encomienda. Eso sí que significa instrumentalizar a otra persona. Pero en principio, un contrato de arrendamiento de servicios, pues no significa tratarle solamente como un medio, si efectivamente se le está reconociendo también el valor de persona humana de fin en sí mismo. Y creo que eso es lo que pasa con la maternidad subrogada. Entonces, naturalmente que la pareja que no puede tener, la pareja o la mujer o el hombre que no puede tener un niño, acude como instrumento para satisfacer ese deseo suyo a otra mujer, a la mujer gestante. Pero eso no quiere decir que necesariamente la vaya a tratar solamente como un medio.
En ocasiones, diríamos, no es así. Y por eso es porque me parece a mí que no hay ninguna razón, diríamos, de fondo para estar en contra de esa institución. Hay razones, yo creo, para regularlas adecuadamente. Para Kant, entonces, quien tiene dignidad son los seres racionales. Y lo que significa, digamos, es esto, ¿verdad? Lo de la no instrumentalización. El principio de dignidad humana, es decir, era la segunda formulación del imperativo categórico, porque hay otra. La primera, que es la más famosa, es el imperativo de la universalización, ¿verdad? Uno solamente puede considerar como justificado aquello que está dispuesto a universalizar. Entonces, Kant se hacía la pregunta, ¿estaría uno dispuesto a aceptar el homicidio? No, porque como tienes que universalizarlo, quiere decir que entonces también tendrías que aceptar que tú fueras víctima de un homicidio. Nadie podría aceptar esto. Ese principio de universalización significa el principio de igualdad, ¿verdad? De igualdad de trato. Y la tercera formulación del imperativo categórico es la libertad, la autonomía. O sea que en la formulación de Kant significa que solamente son leyes morales aquellas que cualquiera estaría dispuesto a aceptar como propias, aquellas que uno podría haber puesto, aunque de hecho no las haya puesto, en el caso, por ejemplo, de las normas jurídicas. Pero una norma jurídica heterónoma sería conforme con la moral si un individuo puede considerar que él hubiese podido ser autor de esta norma, ¿verdad? Entonces aquí hay una cuestión que a mí me parece que es muy importante para entender la idea de dignidad de Kant, y yo creo que esa es la concepción fundamental que debemos tener de la dignidad y la que nos permite entender la función de la dignidad a propósito de los derechos fundamentales y de los derechos en general. La dignidad, claro, en principio es un componente básico de lo que Kant llama la ley moral. Pero aquí hay algo en lo que no se insiste. Prácticamente yo no he visto ningún autor que haya insistido en esto, pero para mí es fundamental. Uno lee la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. Lo que Kant dice es que esos tres imperativos, o sea, la idea de igualdad, la idea de dignidad y la idea de libertad, libertad vista como autonomía, son formulaciones distintas, perspectivas distintas de una misma ley moral. La ley moral, diríamos, es la misma. Y lo que pasa es que uno puede acercarse a ella desde la perspectiva de la igualdad, desde la perspectiva de la dignidad o desde la perspectiva de la autonomía. Y claro, si es así, entonces yo creo que esas contraposiciones que hemos visto y que muchas veces se plantean entre dignidad y autonomía, a veces entre dignidad e igualdad, etcétera, etcétera, son más bien falsas contraposiciones. Yo creo que hay que verlo todo eso como una unidad. Y por eso es por lo que, como antes también les decía, pues a mí me parece que la forma de defender la maternidad subrogada no es en términos de autonomía, o no meramente de autonomía, sino en términos de que eso es conforme con la dignidad. O sea que hay como una especie de unidad respecto de la moral, aunque es una unidad compleja. Yo creo que Kant, y hoy uno de los autores más relevantes que siguen esto a Kant sería Dworkin, la idea de la unidad, diríamos, de la moral, yo creo que es perfectamente defendible. Es más, creo que hay que defenderla, pero al mismo tiempo es una unidad compleja, porque precisamente incluye, me parece, esas tres nociones. Bueno, y ahora, como digo, esas dos concepciones, la religiosa y la laica, y la kantiana. Y ahora hay otra que ha surgido así hace poco tiempo, por parte de un filósofo del derecho que quizás sea el filósofo del derecho, diríamos, más influyente, una vez muerto Dworkin, que es Jeremy Waldron. Entonces Waldron, en una serie de trabajos, ahora hace poco se ha publicado una colección de estos trabajos en la
en una de las universidades colombianas de Bogotá, Waldron lo que viene a decir es que él tiene una concepción distinta de la dignidad. Y es una concepción según la cual la dignidad no sería un concepto de valor, sino un concepto de estatus. Lo que pretende Waldron decirnos es que no habría habido como una gran ruptura que solemos precisamente identificar, ¿no?, con el momento de la modernidad y el surgimiento de los derechos humanos, de la noción de individuo, etcétera, etcétera, sino que la noción que hoy tenemos de dignidad en realidad es más bien una continuidad de la noción tradicional, antigua. Lo que antes yo les decía, que la dignidad era lo que se predicaba de los nobles, de las altas jerarquías de la Iglesia, etc. Igual nos viene a decir, lo que pasa es que a partir de un cierto momento histórico, digamos, a partir de la modernidad, es como si todos fuéramos nobles. Esa es la expresión precisamente que utiliza, ¿no? Por ejemplo, dice, y si hay que castigar a una persona porque ha cometido un delito, entonces tenemos que castigarla como si fuese un noble descarriado. Entonces, el concepto de dignidad como estatus, como una especie de rango que se atribuye a todos los seres humanos o a todos los seres racionales, que sería distinta de las otras. A mí no me convence esa concepción, que yo ahora estoy escribiendo precisamente sobre esto. Me parece que podría llamarse una especie de relato de cuento de hadas, ¿no? De repente, digamos, en la historia resulta que ya no hay ni esclavos ni villanos, sino que todos somos nobles. Claro, no, lo que explica, yo creo, el por qué la noción nueva, porque es nueva, de dignidad surge. ¿Cuándo surge? Desde la modernidad, pues por los grandes cambios, las grandes transformaciones que representaron pues, el capitalismo, la ciencia moderna, etcétera, etcétera. Y que además es lo que hace Waldron, es una operación que consiste en presentar como falsas oposiciones, porque, por ejemplo, yo diría, no tiene ningún sentido contraponer la dignidad como valor a la dignidad como estatus. No son cosas contrapuestas, sino que van justamente de la mano. O sea, que yo creo, y me parece que cualquier persona razonable, cualquier jurista, diría lo mismo, que precisamente porque la dignidad es un valor, es por lo que atribuimos un cierto rasgo a todos los que poseen ese valor, como consecuencia de que tienen ciertas propiedades. Y como tienen ese rasgo, ese rango, perdón, ese estatus, entonces es por lo que les atribuimos también una serie de derechos. O sea que, en definitiva, yo creo que esa especie de tercera concepción a propósito de la dignidad no es aceptable. Incluso me parece también que Waldron lo que pretende hacer, o sea, el propósito que está más o menos oculto, pues es el de justificar una concepción religiosa de los derechos humanos y en el fondo también de la dignidad, pero una concepción religiosa que tiende, yo diría, más bien a ocultarse que a mostrarse claramente. Y claro, eso tiene su importancia, porque el surgimiento de los derechos humanos y el surgimiento de los derechos humanos, como decía, va parejo al surgimiento del concepto de dignidad. Tiene mucho que ver con la secularización del mundo y la existencia, diríamos, de la división entre lo que sería el Estado de la Iglesia, el mundo secular, el mundo religioso, la concepción que hoy tenemos también del derecho, del Estado y todo lo otro. O sea que yo creo que hay una operación de tipo conservador y de base religiosa por parte de Waldron, pero me parece que no está de más citarlo porque tiene mucha influencia en los últimos tiempos. Bueno, ahora, desde el punto de vista moral, digamos, las cosas, tenemos esas dos concepciones. Desde el punto de vista jurídico, pues el concepto de dignidad plantea muchísimos problemas. Yo
únicamente voy a enunciar porque, puesto que esto se llama una lectio brevis, tiene que ser breve y, de acuerdo con mi reloj, tendría 10 minutos más para hablar. Como decía, prácticamente en todas las constituciones hoy en día hay una referencia a la dignidad y se dice que es el fundamento de los derechos. Entonces esto hace que surjan problemas estrictamente ya jurídicos, como serían los siguientes. 5 voy a señalar muy rápidamente. El primero, ¿cómo hay que entender esos enunciados, que normalmente son enunciados constitucionales o enunciados de las convenciones de derechos, etcétera, etcétera, que hablan de la dignidad? ¿Cuál es la naturaleza de estos enunciados? En segundo lugar, ¿existe un derecho fundamental a la dignidad? Y si existe, ¿cuáles sus características? O sea, puede decir que el derecho a la dignidad es equivalente, diríamos, al derecho que podemos tener a la igualdad de trato o el derecho a la intimidad. En tercer lugar, si consideramos que la dignidad efectivamente es el fundamento de los derechos, y para que no quede únicamente una especie de enunciados retóricos, ¿cómo estamos entendiendo la dignidad? ¿En qué consiste la dignidad? En cuarto lugar, tienen un carácter absoluto, la dignidad. Recuerdo lo que decía al comienzo a propósito de la tortura. O sea que si hay un derecho que refleja el valor de la dignidad, entonces nunca podría ser derrotado por ningún otro derecho, por ningún otro valor, o no, o cuándo. Y en quinto lugar, cómo hay que interpretar en términos generales la incorporación de esa noción tan cargada desde el punto de vista moral en nuestros derechos, como es la dignidad, ¿no? Si eso significa o no, diríamos, pues algo así como un cambio de paradigma en la concepción del derecho. Voy rapidísimamente. La primera pregunta es sobre cómo entender los enunciados de la dignidad. Bueno, el derecho es un conjunto, a veces se dice es un conjunto de normas. En realidad, en un ordenamiento jurídico uno no se encuentra únicamente con normas, sino también con otros enunciados que propiamente no son normativos, como las definiciones, etcétera. Pero, en fin, entre las normas se suele hacer también una contraposición entre reglas y principios. Y entonces la pregunta es, la dignidad, por ejemplo, cuando la Constitución española en el artículo 10 dice que la dignidad y otros valores son el fundamento de la paz social y del resto de los derechos, ¿eso es una regla, o sea, una pauta específica de comportamiento o es un principio? La respuesta, como digo, no puedo desarrollarla, pero la idea, me parece a mí, a defender es que la dignidad no es propiamente una regla, sino que es un principio. A su vez, dentro de los principios se puede hacer una distinción entre principios en sentido estricto y directrices. Yo creo que la dignidad tiene de las dos cosas. El aspecto que tiene de no humillar a otro, pues eso sería un principio en sentido estricto. Pero la dignidad también tiene un elemento, diríamos, como de directriz, lo que se vincula sobre todo con lo que antes decía yo de los derechos sociales. El ordenamiento jurídico tiene que desarrollarse de tal manera de satisfacer ciertos estándares de vida a los que podemos llamar como un estándar de vida digna. Y en ese sentido, pues habría una cierta gradualidad. Voy muy rápido, pero ya, como he dicho que iba a decir algo sobre estos 5 puntos, lo diré. A propósito de la dignidad y los derechos fundamentales, ¿es un derecho fundamental la dignidad? Pues diría, claro, depende en cierto modo de cómo está establecida la dignidad en cada una de nuestras constituciones, ¿no? Pero en términos generales yo diría que no es propiamente un derecho fundamental. En el caso español, digamos, no lo sería. Por ejemplo, uno no puede recurrir en amparo diciendo que se ha inculcado su dignidad. No es un derecho fundamental precisamente porque es el fundamento de todos los derechos fundamentales, ¿no? Tampoco tiene demasiado, no plantea muchos problemas, porque diríamos que entonces cuando uno presenta un amparo, pues entonces lo único que quiere decir esto es que además de referirse
a la dignidad, que se ha conculcado la dignidad de fulano de tal, como consecuencia de tal acción de un juez, de una autoridad, pues habría que hacer referencia a algún otro derecho que se ha conculcado. Pero claro, esto no va a tener ninguna dificultad si es cierto que el fundamento de todos los derechos es precisamente la dignidad humana. El tercero es cuál es el contenido que habría que darle al concepto de dignidad. Entonces aquí recuerdo lo que antes había dicho yo a propósito de Kant. A veces se critica a Kant diciendo que su concepción de la moral es formal, vacía. Pero precisamente el propio Kant, cuando expone en la fundamentación de la metafísica de las costumbres esas tres formulaciones, él dice que la segunda de las formulaciones, el principio de la dignidad, implica un contenido. Y a veces se ha discutido si ese contenido es simplemente negativo o no, o sea, no instrumentalizar a otras personas. Mientras que el principio de universalidad y de igualdad, ese sí que parece tener un carácter puramente formal, ¿no? El cuarto punto. Entonces, ¿cómo funciona esto de la dignidad en la ponderación? Pues fíjense, aquí tenemos un problema técnico desde el punto de vista de la argumentación jurídica. Y es que si la dignidad es un valor absoluto, entonces no puede ponderarse con ningún otro. Yo creo que la forma de resolver esa dificultad consiste en distinguir dos nociones de dignidad. Una cosa es la dignidad como valor último, fundamental, en el que descansan todos los otros derechos, y en ese sentido, naturalmente, que no es posible ponderarla, no tendría sentido decir que conculco tu dignidad porque de esta manera satisfago algún otro principio. Pero una cosa es la dignidad como valor básico de nuestros derechos y otra cosa es la dignidad plasmada en derechos fundamentales. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la intimidad, el derecho a no ser torturado, etcétera, etcétera, estos serían plasmaciones, derechos fundamentales concretos que derivan de manera muy directa de la dignidad. Y ahí, entonces ahí sí que cabe, o puede caber la ponderación. Respecto de la intimidad está claro que muchas veces aceptamos que la intimidad o el honor puede resultar derrotado frente al principio de libertad de expresión, de libertad de información, etc. Y finalmente esto de la dignidad, como les decía, pues muestra que el paradigma positivista no es adecuado para poder manejarnos con nuestros derechos, en lo que el positivismo significa de separación estricta entre el derecho y la moral, porque sencillamente la dignidad, que es un concepto moral donde los haya, está incrustado en la propia Constitución. Y quiere decir que para reconocer algo como derecho fundamental tenemos que llevar a cabo una argumentación que, como se basa en la dignidad, pues tendrá un carácter necesariamente moral. Y termino diciendo lo que, en mi opinión, sería el núcleo de la dignidad, más o menos, la formulación que yo propongo de la dignidad. Sería algo así como el derecho y la obligación que tiene cada individuo, cada ente moral, y aquí hay un problema de determinar, digamos, quiénes son entes morales, de desarrollarse a sí mismo como persona, un desarrollo que admite obviamente una pluralidad de formas, de manera de vivir, aunque no cualquier forma de vida sea aceptable, o sea que la dignidad naturalmente justifica un cierto pluralismo, pero no cualquier pluralismo. Hay muchas maneras de vivir conforme con la dignidad, conforme con la moral, pero no cualquiera, naturalmente lo es. Y al mismo tiempo, o sea, la dignidad es el derecho y obligación que tenemos de desarrollarnos a nosotros mismos, digamos, como personas. Derecho y obligación. Y por eso no coincide con la autonomía, porque uno autónomamente puede vivir una vida contraria a la dignidad. Puede hacer algo, diríamos, precisamente que sea indigno, que afecte, ¿verdad?, a la indignidad. Y al mismo tiempo la obligación en relación con los demás, con cada uno de los individuos humanos, de contribuir a su libre e igual desarrollo. O sea que la dignidad se vincula también lo que podríamos llamar el principio de responsabilidad. La dignidad no es solamente algo que nos atribuimos a nosotros, que cada uno de nosotros somos individuos dignos. Sí, pero la dignidad implica también una responsabilidad hacia los demás, contribuir a que todos los otros, y por igual, por eso es por lo que
diríamos, desde el punto de vista de la dignidad, encaja también los otros dos grandes valores, ¿no? De la igualdad y de la autonomía. La responsabilidad que tenemos en el desarrollo de los demás, y esta es la perspectiva que conecta la dignidad con los derechos sociales. Bueno, por mi reloj son las 5, que deben ser las 10 de México, y creo entonces haber cumplido con la lectio brevis. Si no tan breve, pero por lo menos tampoco ha sido tan larga. Creo que he hablado como unos 45 minutos o algo así. Muchas gracias por su atención, y espero que tengamos oportunidad en el futuro, pues, de conocernos en persona. A lo mejor esto tiene algo que ver también con la dignidad, ¿no? La capacidad, ¿no? de poder verse a las caras, ¿no? Recuerdo, me parece que usted que hablaba de que hablaba zapoteca. Zapoteca es el idioma de Oaxaca, ¿no? Me parece. Creo que en la poesía náhuatl hay una muy hermosa, ¿no? Donde se dice algo así como que quizás hayamos venido a este mundo no más que a conocernos. Pero yo creo que a conocernos personalmente, ¿no? No únicamente mediante este procedimiento virtual. Así que de nuevo, muchas gracias. Gracias, doctora Atienza. Le informamos a nuestro disertante que le será enviado vía electrónica el reconocimiento que acredita su brillante participación en este magno evento, mismo que se encuentra firmado por nuestro rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava. Tras escuchar esta intervención del doctor Atienza Rodríguez, cedo la palabra al doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, secretario general de la ANFADE-ACI. No se le oye. Tiene que dar el micrófono, me parece. A ver si ahora sí ya nos oye. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, pues mis felicitaciones, sin duda alguna, al maestro Atienza, a la Universidad de Colima, que festeja dignamente, ahora sí que hablando de la dignidad, sus 80 años, su 80 aniversario, que sin duda es muy importante a la comunidad jurídica de México. Y bueno, pues hablar a nombre propio, pero también del doctor Máximo Carvajal, presidente de nuestra Asociación Nacional de Facultades de Derecho en México. Colima es una universidad chica, pero muy importante, chica en el sentido de su estado, quizá por sus 28,000 alumnos, por sus 5,000 empleados, por sus 2,000 maestros. Bueno, pues tiene un número importante, pero hoy que hablamos de tecnologías, sin duda alguna que la Universidad de Colima ha sido precursora durante muchos años. Fue la editora de JUS, un CD que se publicó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, invariablemente siempre, y que fue referente para tener los abogados de México una situación de información jurídica de las jurisprudencias. Mis felicitaciones al señor rector, el contador José Eduardo Hernández Nava, a su representante, la maestra doctora Susana Preciado, pero sin duda al director, al doctor Enoc Morán Torres, que con estos eventos, con la Lectio Brevis, que desde el 18, 19 y 20 se ha llevado a cabo en esa Facultad de Derecho, y que vemos con enorme simpatía y gusto estos inicios académicos importantes en donde han venido presentándose ministros de la Corte o dignísimos maestros como el doctor Atienza. Sin duda alguna, le dan realce a este 80 aniversario, en donde hoy la tecnología nos ayuda a estar comunicados con España y con el maestro desde su casa. Bueno, pues hoy nos obliga. La verdad es que las universidades, las facultades de Derecho, los profesores, los alumnos, no estábamos preparados para este tipo de contingencias, y poco a poco nos hemos venido adaptando a tener, sin duda, este tipo de contacto que es virtual, pero que trasciende, ayuda a que miles de personas, en el caso de México y de otros países, hoy tuvimos la oportunidad de ver la brillante y escuchar la brillante disertación del doctor Manuel Atienza. La verdad es que hay mucho por aprender, hay mucho por decir en lo jurídico,
y como dijo el doctor Atienza, ojalá y pronto nos veamos personalmente para tener la fortuna y la oportunidad de estrechar nuestros lazos de afecto y de amistad que sin duda tendremos y haremos. La Universidad de Colima, creada en 1940, sin duda que nos ayuda a decir que en estos 80 años ha pasado mucho. Su rector es el 19 rector de esa universidad y mucho ha pasado y trascendido con el apoyo y sin duda la actuación de los directores de Derecho, pero hoy que trasciende a nivel internacional la actuación del doctor Enoc Morán Torres. La verdad es que hay mucho por hacer y nos pone la muestra la Universidad de Colima a todas las universidades del país que trabajan arduamente en el derecho y que en la enseñanza estamos comprometidos y nos lleva a tratar de tener estas oportunidades. Yo solo y a nombre de ANFADE, la Asociación de Facultades de Derecho del país, no me queda más que felicitar a esta Universidad de Colima tan importante y trascendente para el país, a su Facultad de Derecho, a su director y al doctor Atienza por su muy brillante e importante disertación que hoy nos dio sobre la dignidad que tanto falta hace a la humanidad en ocasiones y mucho más en lo jurídico. La verdad es que hay mucho por hacer y aprender. Agradecemos esta disertación tan importante y que sin duda la Universidad de Colima la seguirá reproduciendo porque afortunadamente se graba y vamos a tener la oportunidad de difundirla más y mejor en todas las facultades del país. Mis afectos, mi agradecimiento y mis felicitaciones a tan importante evento y que sigan los éxitos de la Lectio Brevis en lo sucesivo para los abogados de este país. Un abrazo fuerte a todos y sin duda cuando veamos la capacidad de asistencia a través de la tecnología nos vamos a dar cuenta pues que llegó para quedarse, que independientemente que estemos presentes, vamos a tener que seguir aprendiendo y utilizando las redes sociales, la televisión, la radio y los medios que hoy en día son tan importantes y que tenemos al alcance hasta de un celular, ya no tan solo de una computadora, de una laptop, sino que donde andemos vamos a poder estar presentes, oyendo y viendo este tipo de actos trascendentes, jurídicos y tan importantes en la enseñanza de nuestros alumnos. La verdad es que la Universidad de Colima es precursora y sigue siéndolo, y nuestro abrazo fraterno, nuestro afecto y nuestra felicitación. Y les agradezco mucho la oportunidad de haber tenido esta intervención, de nuestra felicitación, de nuestra agrupación que nos une y nos ayuda a más de 200 escuelas, facultades de Derecho de México, que sin duda estamos hermanados con AFEIDAL también, la Asociación de Facultades de Derecho de América Latina, y por lo tanto, pues sin duda que es bien importante haber escuchado a alguien tan brillante como el doctor Atienza, que tan solo, que no se ha dicho, ha recibido sus doctorados en distintas universidades del mundo y que todo se deriva pues de su extraordinario trabajo, trascendencia en formación de abogados, y ha recibido su doctorado honoris causa además del que ha tenido académicamente por la Universidad del Espíritu Santo en Ecuador, la Universidad Particular de San Gregorio de Portoviejo en Ecuador, por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad Católica del Perú, por Valparaíso, la Universidad de Trujillo de Perú, la Universidad Mayor de San Marcos de Perú, todas ellas y muchas de ellas miembros de AFEIDAL, la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad del Altiplano en Perú, en fin, con los que gozamos de su compañía en AFEIDAL. Doctor Atienza, nuestra más sincera felicitación y le agradecemos haber dedicado este tiempo para México y sin duda para muchos países. Un abrazo fuerte a la institución y a nuestro expositor estrella de este día. Gracias. Bueno, y como último punto de la orden del día para este acto académico solemne, invitamos a ustedes a escuchar y entonar nuestro himno universitario, letra y música del maestro Jaime Ignacio Quintero Corona. Nuestro himno es parte del patrimonio de la Universidad de Colima y otro elemento más que nos da identidad.
Y bueno, agradeciendo la amable participación de quienes integraron este presidium virtual y de cada estudiante, de cada docente, miembro de la comunidad jurídica local y aún más allá de nuestro estado, de nuestro país y en diversas partes del mundo que nos han seguido en esta transmisión que nos llena de orgullo, damos por concluido este relevante acto académico, esperando que todas y todos ustedes tengan un buen día y un excelente semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Buenos días. Buenos días. Muy bien, chao.